El Estado de Israel está al borde del colapso. Miles de personas están protestando en las calles, y se dice que es la protesta más grande de la historia de este país. A la gente le preocupa que la democracia en el país esté siendo destruida, ya que su gobierno intentó acabar con la libertad del Poder Judicial, intentó introducir enmiendas, y buscó convertir a la Corte Suprema en su títere. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Por qué deberíamos de preocuparnos por los asuntos internos de Israel? Pues vayamos a explorar las raíces de este conflicto. La historia de las reformas judiciales comenzó oficialmente el 11 de enero del 2023, cuando el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, publicó proyectos de ley que limitan las facultades del Tribunal Supremo. El ministro de Justicia y el primer ministro Benjamin Netanyahu pertenecen al mismo partido, el partido Likud, un partido de centro-derecha fundado en 1973. Pero aquí lo primero que necesitamos entender es su sistema político. En Israel solo hay una cámara del parlamento, que se llama Knesset, y con 120 miembros elegidos por los ciudadanos es la única autoridad legislativa del país. La forma en que funciona es bastante simple, y creo que ya te estarás imaginando por dónde va este asunto. Como pasa en México y varios países latinoamericanos, el partido con una clara mayoría en el parlamento es el que formará el gobierno. Es decir, cualquier partido que tenga más de 60 escaños de los 120 disponibles. Pero hasta ahora, en la historia de este país, nunca un solo partido ha cruzado la marca de 61 escaños. Pero el problema aquí es que en Israel la separación entre el poder legislativo y ejecutivo es prácticamente inexistente. Y si algo hemos aprendido es que estos poderes deberán de ser independientes. Pero pues en Israel no pasa. Pero otro problema es que este país no tiene una constitución escrita. Y más bien existe el concepto de leyes fundamentales, que son 13 leyes básicas que definen el fundamento de una constitución israelí. Históricamente, la idea era que las leyes básicas se redactarían primero, y a partir de ellas se crearía una constitución. Pero hasta el día de hoy aún no existe una constitución redactada. Así que Israel solo se rige por estas 13 leyes básicas. Actualmente su Corte Suprema tiene el poder de la revisión judicial. Así que si su gobierno o el parlamento hacen una ley que contradiga las leyes fundamentales, su Corte Suprema tiene el poder de denegar esa ley. Así que, en términos generales, en Israel el papel del poder judicial se vuelve aún más importante debido a estas dos razones, ya que son el único contrapeso del poder ejecutivo y legislativo, y son el único escudo en un país con una constitución inexistente. Pero esto no significa que la Corte Suprema pueda revertir cualquier decisión gubernamental, ya que siempre tienen que probar que la acción contradice a las leyes básicas de Israel. Pero una vez explicado esto, vayamos al problema que se les vino a los israelitas. El gobierno de Israel trató de introducir nuevas leyes que fueron enviadas a revisión judicial, y es poco decir que estas nuevas enmiendas fueron muy polémicas. La primera, la más importante y la más polémica, fue dar al Parlamento la autoridad para vetar la decisión de la Corte Suprema. Esto si la mayoría de los diputados en la Knesset, es decir por lo menos 61, votan en contra. La segunda pretendía que con una mayoría simple en el Parlamento se le dé al gobierno la autoridad de nombrar al presidente y vicepresidente de la Corte Suprema, algo que claramente abriría las puertas a la corrupción y el autoritarismo, ya que también tendrían la responsabilidad de nombrar a los jueces en la Corte, y podría ser a cualquier persona. Y claro, esas personas serían amigas del gobierno. Por lo tanto, en resumen, el gobierno tendría control total sobre los jueces que serían nombrados para la Corte Suprema, oprimiendo totalmente al Poder Judicial, que como lo mencioné es el único contrapeso político del país. Pero esto no es todo. En tercer lugar, el derecho de la Corte Suprema de revertir las decisiones del gobierno que van en contra de las leyes básicas sería válido solo cuando 15 de los jueces de la Corte Suprema están presentes y de acuerdo. Entonces, incluso uno de los 15 jueces está enfermo y no pudo ir a la audiencia en la corte, no será posible tomar una decisión válida. Así que con esto, la Knesset tendría el derecho de revocar la decisión de la Corte Suprema. Por lo que no es difícil descifrar que si se aprueban estas leyes, Israel se convertiría en una dictadura democrática. Pero te podrás estar preguntando, ¿por qué el gobierno israelí querría hacer esto? Pues hablemos de historia. En 1993, la Corte Suprema de Israel aprobó un famoso veredicto, en el que el entonces primer ministro Yitzhak Rabin fue forzado a despedir al ministro del Interior Aryeh Deri, quien provenía de un partido de extrema derecha, y fue acusado de soborno y corrupción. Finalmente fue castigado con 3 años de prisión en el 2000, pero fue liberado 22 meses después debido a su buen comportamiento, y volvió a la política en el 2011. En enero del 2022 fue declarado culpable de evasión de impuestos, pero aún así fue nominado para las elecciones de noviembre del 2022 por el partido Chas, un partido de extrema derecha que ganó 11 escaños en el parlamento. Y en el nuevo gobierno se convirtió en ministro del Interior y ministro de Salud. Pero la Corte Suprema canceló su nombramiento, ya que fue declarado culpable de corrupción. Pero esto provocó que el gobierno se sintiera amenazado, ya que vio que la Suprema Corte podía sustituir a otros ministros que fueran encontrados como corruptos, y causar la caída del gobierno actual, por lo que buscaron protegerse. Y por lo tanto, era importante quitarle el poder a la Corte Suprema. El gobierno actual ha sido el gobierno de más extrema derecha que ha tenido este pequeño pero poderoso país, y es el que más poder ha logrado adquirir. Según los datos de 2018 de la Oficina Central de Estadísticas, el 45% de los judíos israelíes se consideran seculares,
el 25% se considera tradicional, el 16% se califica a sí mismo como religioso o muy religioso, y el 14% se llaman a sí mismos ultraortodoxos. Esto se traduce en un país extremadamente religioso y conservador, y con un gobierno de ultraderecha, que entre todos los partidos de derecha conforman 64 de los 120 escaños, la situación se vuelve peligrosa. Sus miembros han declarado ser homofóbicos, han amenazado con expulsar a los árabes de Israel, y han organizado protestas anti-gay. Por lo que ya te imaginarás la joyita que tienen de gobierno los israelíes. Pero ahora hablemos de la protesta. Tan pronto como esta noticia llegó, a la gente no titubearon en salir a las calles a protestar. Los sindicatos en Israel llamaron a una huelga general. La Asociación Médica de Israel llamó a una huelga total en el sistema de salud. Los hospitales cerraron, los aeropuertos también, y muchas embajadas israelíes alrededor del mundo hicieron lo mismo. El presidente de Israel, Isaac Herzog, no tiene mucho poder, y realmente ocupa un cargo ceremonial. Pero en su Twitter publicó: por el bien de la unidad del pueblo de Israel, en aras de la responsabilidad, les pido que detengan el proceso legislativo de inmediato. Muchos pilotos de combate, médicos militares y soldados dejaron su entrenamiento para participar en la protesta. El primer ministro Netanyahu y su esposa tuvieron dificultades para viajar a Italia en una visita oficial, y una vez en el país de la bota, el traductor se negó a traducirlo. Por lo que Israel nos está dando un ejemplo de que si el pueblo se une no podrán vencerlo, ya que literalmente todo el país está dejando de trabajar y la economía se está deteniendo. El 26 de marzo la protesta alcanzó su punto máximo, cuando el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, le pidió al primer ministro Netanyahu ceder a las demandas de los ciudadanos. Pero en respuesta, el primer ministro despidió al ministro de Defensa. Sin embargo, el pueblo respondió con la protesta más grande de la historia del país, con cerca de 650.000 personas en las calles, tomando en cuenta que es un país de apenas 9 millones de personas. Y como era de esperarse, con una olla a presión que había explotado, eventualmente debido a la presión pública incesante, el primer ministro Netanyahu dijo que las enmiendas quedarían en suspensión por ahora, calmando un poco las protestas, aunque miles de manifestantes continúan en las calles, exigiendo la extinción total de las nuevas leyes, ya que una pausita no significa mucho. Pero la buena noticia aquí es que casos como este nos demuestran que las personas tienen el verdadero poder en el país, y que si la sociedad se une como una pueden lograr grandes cosas. Inversionistas, ¿qué opinan de lo que está pasando en Israel? ¿Estaban al tanto de esta noticia? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.